En los secretos de la historia antigua se esconde la vida de Isaías, un profeta muy importante de la antigua Jerusalén. Imagina que viajamos en el tiempo hasta el año 765 a.C., caminando por las calles llenas de historias de esta ciudad. En esa época, Jerusalén estaba llena de vida, pero también enfrentaba muchos problemas. La gente estaba confundida y no sabía qué camino seguir en su fe. En este tiempo difícil, aparece Isaías como una luz en la oscuridad, listo para ayudar y guiar a su pueblo. Isaías empezó su vida en una casa sencilla en Jerusalén. A medida que crecía, vio y vivió muchos eventos importantes que sucedieron en su ciudad. Estos momentos fueron preparándolo para ser un gran profeta. Vamos a descubrir cómo Isaías, desde su niñez, se convirtió en una voz importante en Jerusalén. Explorando la historia de este personaje bíblico, cuyo mensaje sigue siendo importante hoy en día. Imaginemos a Isaías creciendo en las calles de Jerusalén, absorbiendo la atmósfera de una ciudad en búsqueda de su identidad espiritual. Cada piedra en las callejuelas estrechas, cada susurro de la multitud, contribuía al trasfondo de su formación. A medida que crecía, Isaías se encontró inmerso en la complejidad de las decisiones políticas y religiosas que influirían en el destino de su pueblo. En estos tiempos oscuros, Isaías no se limitó a ser un observador pasivo. A través de visiones y revelaciones, se convirtió en una voz que se escucharía a lo largo de los tiempos hasta la actualidad. Su juventud no fue un obstáculo, sino una herramienta que Dios usaría para confrontar la negación o renuncia a la fe, desafiar a los líderes y transmitir un mensaje de esperanza que trascendiera su propia época. Aunque los pronósticos religiosos de la llegada de un Salvador eran una gran fuente de inspiración, no fueron bien recibidos por todos, especialmente por aquellos que detentaban el poder. Isaías se encontró en el epicentro de la confrontación con los líderes y monarcas de su tiempo. En un periodo marcado por la negación y el abandono de la fe, Isaías se convirtió en un testigo valiente, resistiendo las corrientes de la desviación espiritual. Bajo el reinado de Manasés, un rey que fortaleció la deserción o también llamada la apostasia. Además, persiguió a los defensores de la verdad. Isaías enfrentó la hostilidad por su compromiso con la palabra de Dios. En un acto de fidelidad inquebrantable, Isaías se mantuvo firme en su llamado, a pesar de las amenazas y persecuciones que acechaban su vida. En las palabras de Isaías, encontramos el eco de un hombre que no cedió ante el poder terrenal, sino que se aferró a la verdad divina. Sus profecías mesiánicas no solo señalan hacia el futuro, sino que también iluminan el presente, desafiando a los poderosos y confrontando la apostasía con una valentía que solo podía provenir de la convicción divina. El final de Isaías fue extremadamente trágico, un desenlace que pone a prueba su fe y resistencia. En los días del rey Manasés, la renuncia a la fe había arraigado profundamente en Israel. A medida que la maldad se extendía, Isaías continuó proclamando la verdad, enfrentándose al rechazo y a la persecución. El rey Manasés, ciego a la luz de la verdad que Isaías portaba, decidió silenciar al profeta. La historia nos cuenta que Isaías, fiel a su llamado hasta el final, fue condenado a una muerte brutal. Según la tradición judía y cristiana, Isaías fue martirizado durante el reinado del rey Manasés, quien gobernó el reino de Judá en el siglo VII a.C. Manasés no compartía las creencias de Isaías y se opuso a su mensaje. Según un texto sagrado del judaísmo, Isaías fue cortado por la mitad por orden de Manasés. La ejecución de Isaías no solo fue un acto de crueldad, sino también un recordatorio de las luchas enfrentadas por aquellos que defienden la verdad en tiempos de apostasía. Su sacrificio nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz. Así, la vida de Isaías, marcada por su valentía y sacrificio,
se convirtió en un legado eterno que desafía a las generaciones futuras a permanecer fieles a su verdad, incluso en los momentos más oscuros. Isaías, en medio de un entorno tremendamente hostil, se mantuvo firme en su compromiso con sus creencias y la verdad divina. Su valentía para proclamar el mensaje de Dios, aun cuando las tinieblas se cernían a su alrededor, nos desafía a ser portadores de la luz hoy en día. Sin embargo, también vemos sombras en este relato. La persecución que enfrentó Isaías, culminando en su muerte a manos de Manasés, nos recuerda las realidades del sufrimiento y la oposición que a veces acompañan a aquellos que defienden la verdad. Pero, en estas sombras, encontramos una luz aún más brillante. Su capacidad para mantenerse fuerte a pesar de la adversidad nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la llama de la fe puede arder con mucha intensidad. Su valentía, su integridad y su resiliencia nos dejan con una profunda inspiración. ¿Qué lecciones has extraído de la historia de Isaías? ¿Cómo ha resonado en tu propia vida? Si esta exploración te ha impactado de alguna manera, comparte tus reflexiones en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más viajes fascinantes a través de las historias que han dado forma a nuestra fe. Te invitamos también a que veas este siguiente video sobre un enigma totalmente desconocido por la mayoría de la gente.